Mis queridos hermanos, hoy vamos a compartir el estudio de Salmo 46. Y como introducción te quiero comentar que cuando un constructor, ya sea un albañil, un arquitecto, ingeniero o director de obra, construye un edificio, lo más importante es que éste sea estable, firme, seguro y resistente. Pero si detectas que la construcción es inestable, ¿tú te sentirías seguro dentro de ella? Ahora, ¿conoces alguna fortaleza en que puedas confiar plenamente? Algo que no sea inestable. El título del Salmo 46 es Dios es nuestro amparo y fortaleza. Está dedicada al músico principal de los hijos de Coré, que eran los ayudantes del templo. Salmo sobre Alamot. Esta palabra, esto es, refiriéndose a voces virginales, que hoy los conocemos como voces de sopranos. Aunque esta traducción fue hecha en la Septuaginta, aún es incierta, pero vamos a considerarla tal y como está escrita. Un canto para voces sopranos. El creyente debiera saber que Dios siempre está cerca para ayudarnos, darnos refugio, seguridad y paz. El poder de Dios es completo y su victoria final es segura. Sin duda, Él salvará a quienes lo aman. Los salmos del 46 al 48 fueron escritos como himnos de alabanza, pero el Salmo 46 fue el catalizador escritural para inspirar el himno majestuoso de Martín Lutero, que tituló Castillo fuerte es nuestro Dios. El Salmo 46 precisamente exalta la capacidad de Dios de afrontar amenazas procedentes tanto de la naturaleza como de las naciones. Ahora, es casi imposible enfrentarse a la fuerza de la naturaleza, a esa fuerza incontrolable o una amenaza de destrucción mundial realizada por las naciones que son potencias. ¿Te resulta conocido estos términos? Fuerza de la naturaleza incontrolable y naciones, potencias que están amenazando la paz mundial. Sin sentir, cuando tú escuchas estas situaciones, el hombre en general siente temor, pero Dios proporciona seguridad y estabilidad a los que en Él confían. Su pueblo que vive entre dos ambientes inestables y que van a ser los puntos de nuestro estudio del día de hoy. Punto número 1, el inestable ambiente provocado por la naturaleza. Y el punto número 2, el inestable ambiente provocado por las naciones. Antes de continuar, te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, por esta oportunidad que tenemos, mis hermanos y yo, nuevamente de escudriñar tu palabra. Te rogamos que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres, Padre bendito, esos mensajes que has preparado a través de este Salmo 46 para aquellos que somos tus hijos. Te rogamos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado y nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Punto número 1. El inestable ambiente de la naturaleza. Y en el inciso A vemos la afirmación de su estabilidad. La estabilidad de esa fortaleza que es nuestro Dios. Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y convencidos de esta afirmación, así también lo afirma Lutero en su himno. Dice al inicio, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará
en todo trance agudo. Dios es nuestro refugio, aún ante una amenaza de destrucción total, ya que Él no representa un refugio temporal, sino más bien Él es nuestro refugio eterno y por lo tanto puede darnos consuelo en toda circunstancia, tanto para este tiempo como para el venidero. Inciso B, la aplicación de su estabilidad. Está bien, ya sabemos que Dios es un Dios estable, que es un Dios fuerte y Dios poderoso, pero ahora veamos esa aplicación en nuestras vidas. Salmo 46, versículos del 2 al 3. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué sientes cuando la tierra tiembla, mi hermano? O cuando los mares están tormentosos, cuando en los mares hay huracanes. Aunque la tierra sea removida, dice el salmista, cuando la tierra se mueva y los montes desaparezcan y o tiemblen. Estas son alusiones poéticas que nos hablan de terremotos. La tierra y los montes son considerados por los hombres como símbolos de estabilidad y de fortaleza, pero cuando estos se mueven con violencia, a los hombres en general nos provocan pánico. Dice el salmista también, aunque bramen y se turben sus aguas. Esta es una alusión que nos habla de las aguas tormentosas o de torrentes de aguas que arrasan con todo. Cuando hay grandes lluvias y bajan de los montes esas grandes cantidades de agua formando aludes y que arrastran todo, lo único que nos pueden provocar es miedo, temor. En ambos casos, cuando el hombre ve la incontrolable furia de la naturaleza, inevitablemente nos atemorizamos y clamamos e invocamos a Dios. Y en muchos casos, hasta los más ateos lo hacen. Pero el hombre de Dios, aquel que ha depositado su fe en el Señor, dice confiadamente, por lo tanto, no temeremos. El salmista dice incluso que si el mundo se acabara, enfatiza, no temeremos. Aunque el mundo enfrente una destrucción total, su confianza está depositada en la capacidad salvadora de Dios. Como lo dice confiadamente Moisés también en el Salmo 91, sabiendo bien quién es su protector, su escudo, su fortaleza. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Así también nosotros debemos confiar en aquel que tiene potestad sobre la creación y que calma las tempestades, aquella tempestad que atemorizó a sus discípulos en la barca mientras el Señor aún dormía. En Marcos 4, versículos del 38 al 41 nos relata esto. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Su temor ahora ya no estaba en la braveza del mar, sino ahora estaba temiendo a ese hombre al que le obedecía la naturaleza. Pero si sabemos en quién hemos confiado, por lo tanto, no temeremos. Si nuestra confianza está depositada en Dios, que es el hacedor de todo y que conoce bien la furia de la naturaleza, y que así en la persona de Jesucristo calmó esa tempestad, si nosotros tenemos esa confianza en Él, entonces podemos decir como el salmista, no temeremos. Punto número 2. El inestable ambiente de las naciones. Las naciones están gobernadas por hombres que son inestables y que depende de su estado de ánimo
cómo se van a comportar. Por lo tanto, esa inestabilidad es transferida a sus decisiones y a lo que sucede en el mundo. Inciso A. El primer estribillo escrito por el salmista en el Salmo 46 lo encontramos en los versículos del 4 al 6, donde dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Muchas grandes y bellas ciudades han sido fundadas a las orillas de ríos que fluyen a través de estas. En muchos casos, estos ríos han sido el sostén de la vida de las gentes por medio de la agricultura, la ganadería y el comercio, y hasta la navegación con sus vecinos. Dice el salmista: del río sus corrientes. En contraste con las amenazantes aguas del versículo 3, esta se refiere ahora a las aguas tranquilas de un río, a esas aguas que son útiles para, ya dijimos, la agricultura, la ganadería, el comercio y la navegación. En Génesis 2, versículo 10, encontramos que dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían 4 brazos. La ciudad de Dios, dice el salmista. En su contexto, estas palabras se refieren a Jerusalén, la residencia terrenal que Dios escogió y como primicia de la nueva Jerusalén, de esa Jerusalén espiritual en la que Dios será su fuente de vida. Veamos qué dice Apocalipsis 22, versículos del 1 al 2, refiriéndonos a esta ciudad. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía, fíjense bien, del trono de Dios y del Cordero. También el salmista dice: no será conmovida. Estos versículos recogen algunos de los términos clave acerca de removerse, deslizarse, titubear, traspasarse y bravar, empleados en los versículos del 1 al 3. Sin embargo, debido a la presencia de Dios, las fuerzas de la naturaleza y de las naciones ya no son más una amenaza para los hijos de Dios, para los que habitan en él. Salmo 91 del 1 al 2 nos recuerda: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, fíjense, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No es una pregunta, es una afirmación que dice: mi Dios en quien confiaré. La preciosa presencia personal del guerrero divino, de Dios que va delante de nosotros peleando las batallas por nosotros, garantiza la seguridad de aquellos que son su pueblo, de aquellos que somos su pueblo. Salmo 46, versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jerusalén no tiene un río, pero sí tiene la presencia de Dios, que es como un río. Él sostiene la vida de su pueblo. Y en Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En tanto su pueblo no se aleje de la presencia del Señor, y persevere en su palabra de día y de noche, en todo lo que haga será prosperado, como lo podemos leer en Josué, capítulo 1. Inciso B. El estribillo siguiente continúa diciendo lo siguiente, y lo vemos en los versículos 8 al 9 de Salmo 46. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra.
que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Es decir, todas las armas de amenaza de las naciones son destruidas por el Señor. Cuando dice asolamientos, esta palabra no solo habla de las pasadas hazañas de Dios, sino que se emplea también en varios contextos del día de Jehová y lo que el Señor continuará haciendo en la vida de los que le temen. Salmo 46:10 dice el Señor, pongamos mucha atención en esto, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. En la guerra, la destrucción siempre será inevitable. En la guerra siempre va a haber destrucción, pero también debemos saber que la victoria final será de nuestro Dios. Dice el Padre, nuestro Padre que está en los cielos, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este doble mandamiento de no caer en el pánico y de reconocer la soberanía se dirige probablemente tanto a las naciones para consolarlas, como a su nación santa, pero también se dirige a nosotros, sus hijos, pero también a las naciones como una advertencia. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esto me hace recordar cuando la iglesia se reúne en congregación. ¿A quién vamos a alabar cuando estamos congregados, hermanos? Precisamente a ese Dios de los cielos. Por lo tanto, nuestra reverencia debería de ser total cuando la iglesia está cantando y no estar pensando, contestando celular, pensando en los pendientes que tenemos en el hogar, en levantarnos y movernos. ¿Por qué? Porque estamos ante la presencia de Dios, alabándole. Cuando el predicador está al frente, Dios está hablando a su iglesia y por lo tanto la iglesia debería de estar quieta y conocer que yo soy Dios, dice el Señor. Ese mandamiento de estar quietos se lo dirigió a su pueblo, pero también lo dirige a nosotros, a la iglesia en congregación. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Sigue diciendo en el Salmo 46, versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Se repite 2 veces esta oración para que no se nos olvide. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y concluye su himno Lutero con el siguiente verso. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, pero el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, de nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Qué maravilloso es para el creyente saber que contamos con un Dios eterno y poderoso y que sabemos que en su presencia debemos estar quietos, honrando y reverenciando su poder y su majestad, ya sea en la alabanza, ya sea en el servicio y ya sea al escuchar su palabra. ¿Cuántas veces has hecho esto en tu vida ajetreada, hermano? ¿Cuántas veces has hecho un alto en tus actividades para estar quieto y saber que Jehová es Dios? Hermano, debemos dedicar cada día un tiempo en el que podamos estar quietos y en comunión con el Padre. Exaltemos el poder y la santidad de Dios. Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Solo en Dios hay salvación. Como dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua viva es la vida eterna que Dios nos da por gracia. Como dice el Señor, por creer en Él, creer en Cristo resucitado
y esto por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque la fe es un don de Dios. Ese Espíritu Santo que nos mueve a arrepentimiento de nuestros pecados y nos da esa fe salvadora de creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, rescatándonos así por medio de su sacrificio al morir en la cruz y dando su sangre para rescate de nosotros los pecadores. Oremos, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. Pero permite, Señor, que no solo sepamos eso en nuestras mentes, sino que lo tengamos grabado en nuestros corazones y podamos depender de ti, Señor, en todo momento. Confiar en ti y saber que tú eres nuestra fortaleza y que lo has sido de generación en generación. Ese refugio eterno para cada uno de tus hijos, para aquellos que te aman, Señor. Y te rogamos, Padre, que aquellos que aún no te conocen puedan ser llamados a salvación, que tu Espíritu Santo haga la obra y que se arrepientan, Señor, y reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que puedan estar confiados y decir, como lo dijo el salmista y como lo decimos tus hijos, Señor, no temeremos mal alguno, porque tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. Te pedimos y te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.